18:26 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Iniciamos en primer lugar agradeciendo enormemente la gentileza y la bondad de aquellos que nos apoyan, en especial a Bonfante, a Leticia, a Naum y Flor Dez, en mi caso particular, para iniciar analizando lo que ha sido la victoria, para sorpresa de nadie, de Claudia Sheinbaum, la que viene a ser, entre comillas, la continuación del oficialismo en México. Un México tan querido que se ve golpeado una vez por la izquierda en una contienda electoral que presentaba a 3 candidatos de izquierda, algunos con un mayor grado de ser, otros con un menor grado de ser, pero izquierda al fin y al cabo. Lo que hoy quiero rescatar es por qué gana, y más allá de lo que hemos cronicado en torno a lo que son los vínculos con el narcotráfico que se hizo sentir en Puebla, y más allá de las irregularidades que se han visto en este proceso electoral, podríamos considerar también el factor electoral en sí, donde la mitad de los habilitados en promedio son los que se presentaron a las elecciones, es decir, son los que participaron activamente, demostrando una vez más el desencanto de un importante sector de esta población tan querida que no se hallaba representada por ningún candidato. Pero hay un punto más que quiero remarcar, y esta va a ser la tesis de mi bloque. Claudia Sheinbaum, como los otros candidatos, representaba al ecologismo, y necesariamente el ecologismo iba a ganar. Más particularmente en Claudia Sheinbaum, que se veía claramente favorecida por intereses internacionales. Y para que esto no quede como una especie de teoría conspirativa, paso a explicar ahora el informe detallado que preparé para la ocasión. Claudia Sheinbaum pasó del IPCC, que es el organismo dependiente de la ONU destinado al control del cambio climático, a ser la actual presidente de México. Estamos viendo a una mujer que va a enarbolar lo que es ese poder académico, ese poder científico y ese poder político. Claudia Sheinbaum, que logró entre el 58,6 y el 60,7% de los votos según las estimaciones y los datos, porque todavía no hay el recuento oficial y final. Todo esto de acuerdo al Instituto Nacional Electoral de México. Es la mujer que se ha convertido ahora en la primer mandatario del país. Entonces, sigamos haciendo historia. La coalición electoral de izquierdas se impuso en las elecciones generales con más de 30 puntos de diferencia sobre la segunda candidatura liderada por Xóchitl Gálvez, quien representaba al PRI, al PAN y el PRD, que vendría a ser, entre comillas, una especie de oposición de derecha que finalmente era idéntico al proyecto que podía tener aquí en Argentina el PRO. Y también aparecía en tercer lugar, con un poco más del 10%, el candidato Jorge Álvarez Maínez, que encabezaba el Movimiento Ciudadano, una coalición ya no tan socialdemócrata como Xóchitl Gálvez, sino más, podríamos decir, tecnócrata, en cierto sentido. Lo que interesa aquí es que la sucesora de López Obrador va a permitir que la izquierda pueda conservar el poder en lo que es la segunda mayor democracia de América Latina, considerando la cantidad de habitantes. Va a permitir que la coalición de los partidos que hacen a Morena, que hacen al Partido del Trabajador y principalmente al Partido Verde Ecologista, se hallen una vez más al frente de México. Y aquí vienen los datos muy interesantes de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es que llega al poder? Y no es casual, porque detrás de la batalla cultural de la que tanto se habla, hubo un trabajo minucioso en un ámbito muy desprestigiado, que es el campo científico, que hoy podríamos llamar cientificista, porque se consolidan como los dueños de la verdad, de la episteme. Y como diría Foucault, quien domina la episteme tiene el poder fáctico en el mundo. Veamos algunos datos. Sus padres, al igual que ella, poseen un perfil científico. El padre es químico, la madre era bióloga.
Esta mujer es licenciada en física, con una maestría en ingeniería de energía y es doctora en ingeniería energética. Estos datos, que los podemos obtener a través del informe de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos permiten mostrar que su campo de especialización estuvo siempre vinculado al desarrollo energético. Entiéndase, iba a ser la continuadora de este sistema corporativista que ya se había habilitado en los protocolos de Kioto, que luego se traslada al Acuerdo de París y que se consolida en la Agenda 2030, que plantea una transición energética donde las potencias emergentes, como puede ser los países de Latinoamérica, deban subsumirse a los intereses de la ONU, una ONU en la que ella ya estuvo trabajando en el IPCC. Entonces, vamos a ver que incluso en su doctorado estuvo 4 años investigando dentro de lo que era el Laboratorio Nacional de Lawrence Berkeley de Estados Unidos, investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que ha centrado gran parte de su trabajo en la investigación para documentar los vínculos entre energía y cambio climático, siempre presuponiendo que el cambio climático es antropogénico, siempre suponiendo que la única manera de lograr salvar el planeta es aceptar el Green New Deal. Green New Deal, que fue propuesto, por ejemplo, por la Casa Blanca a instancia de Ocasio-Cortez y que fue claramente aceptado por la ONU. Formó parte de 2 informes de la IPCC, el panel de especialistas de la ONU que elaboran los informes más extensos y que son el dogma del cambio climático, aun cuando haya científicos como Ivar Gieber o Patrick Moore que desmienten, siendo premios Nobel, las tesis allí presentadas. La primera contribución se vio en el año 2007 como autora colaboradora del informe de evaluación. Luego la vamos a ver aparecer nuevamente en el año 2013, donde también va a presentar sus informes considerando la necesidad de estas transiciones energéticas que implican una coalición corporativista entre la protección política del Estado y los metas capitales que permitan el financiamiento de estas nuevas formas de ordenar el mundo. Claudia Sheinbaum fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y fue elegida en el año 2020 entre los 100 latinos ambientalistas más influyentes. Un dato no menor. La organización ambiental Sachamama incluyó en aquella época a la mandataria de Ciudad de México dentro de su ranking anual de los 100 latinos más influyentes comprometidos con la acción climática que está dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Se trataba de una iniciativa que buscaba destacar la aportación de los latinos en la lucha contra el cambio climático y su compromiso con las políticas de sostenibilidad y derechos ambientales. Esto es, la forma en la que se vincula corporativamente el poder político con determinadas agencias privadas que, lejos de competir y lejos de ser transparentes en lo que ofrecen, buscan eliminar todo tipo de competencia para consolidar oligopolios, tal como ha sucedido, por ejemplo, con China, que terminó finalmente siendo el mayor beneficiario de esta transición energética al contar en su haber con lo que es el dominio del mercado en lo que refiere a la extracción y distribución de los metales raros necesarios para la fabricación de paneles solares, simplemente como un ejemplo. Es más, podemos ver que Claudia Sheinbaum también tuvo reconocimiento dentro de lo que fue la Conferencia de Partes número 26, la COP26 el año 2021, que se realizó en Escocia, como también tuvo reconocimiento por parte de la World Wide Fund, aquella ONG transnacional dedicada a impulsar una forma muy particular de destrato al ser humano, poniendo a los animales y al entorno como una especie de forma superior a la humanidad. Incluso ya hay denuncias contra esta organización por delitos de lesa humanidad en África. A su vez voy a dar un dato más dentro de nuestro informe. En el año 2019, en compañía de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, Claudia Sheinbaum, quien era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Guillermo Torre, rector de Tec Salud, que hace al Tec de Monterrey, que por cierto allí estuve yo debatiendo en su momento, convocó
a universidades, centros de investigación, organismos gubernamentales y la comunidad científica del país a sumarse a sus esfuerzos y herramientas para generar respuestas integradoras, según ella, para el desarrollo sostenible de la Nación de México. Y también empezó a fomentar desde ese momento que todas las universidades de México debían integrarse a lo que eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la conocida Agenda 2030 que promovía la ONU. Por lo tanto, estamos viendo que la victoria de Claudia Sheinbaum refiere necesariamente a un proyecto ya establecido desde hace más de una década por la propia ONU. Para sorpresa de nadie, una mujer que trabajó y que consolidó su carrera en nombre del cientificismo, estableciendo el dogma del cambio climático, es la actual mandataria de México. Para sorpresa de nadie, los que se dicen estar en contra del sistema simplemente demostraron ser funcionales al sistema si es que no son cómplices. Claudia Sheinbaum claramente que es una agente propia del sistema y los que las han votado son cómplices de manera directa a seguir perpetuando la merma de la soberanía nacional en nombre de una supuesta revolución ecológica que en última instancia no es más que cientificismo encubierto de panteísmo. Sin más que agregar, muchísimas gracias a todos y mis condolencias por la querida Nación de México. Les recordamos a la gente que este programa sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.